Anteriormente vimos una manera de pensar en los problemas de analítica. Vimos esta manera de pensamiento hacia atrás que comienza con las decisiones que queremos tomar para considerar por último la información que necesitamos para tomar esa decisión. En este video continuaremos hablando sobre el contexto y miraremos una herramienta para modelar ese contexto o para entender mejor el contexto que nos va a ayudar a determinar cuáles son las decisiones valiosas en las que podríamos intervenir con el análisis de datos. Esa manera de mirar el contexto se llama modelos de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Lo importante es recordar que se llaman modelos conceptuales de negocio. En términos generales, un modelo conceptual de negocio es un diagrama que ayuda a entender cómo una empresa o una industria funciona. El modelo de negocio muestra los elementos más importantes de esa empresa o de esa industria y muestra también cómo esos elementos se relacionan entre sí. Vamos a ver un ejemplo, pero antes del ejemplo, tratemos de averiguar por qué nos interesa. Nos interesa porque, primero, ayudan a entender el contexto. Recordemos que entender el contexto es fundamental para establecer cuáles son las decisiones en las que queremos intervenir y sin contexto, corremos el riesgo de seleccionar decisiones que no son valiosas para la organización o para la industria. De manera que elaborando un modelo conceptual de negocio, vamos a entender un poco mejor el contexto. En el fondo, podemos conocer todas las técnicas analíticas que hayan, desde la estadística, desde el análisis de datos, pero ¿cuáles preguntas vale la pena hacerse? ¿Cuáles resultados realmente tendrán un impacto en el mundo real? Ninguna técnica analítica ayuda a dar respuesta a estas dos preguntas. Solamente el analista, el administrador, podrá responder a partir del conocimiento que tiene del contexto. Así que es fundamental entender cómo funciona el negocio. El modelo de negocio per se, el diseño que vamos a hacer, puede no ser absolutamente valioso. Lo valioso de este modelo es el proceso que se sigue para construirlo. El proceso para construir un modelo conceptual forzará al constructor, al diseñador de este modelo, a entender cómo funciona eso que está modelando. Veamos un ejemplo. La industria del transporte de carga. Existen varias técnicas para modelar una industria o para hacer un modelo de negocio. Vamos a ver una de tantas que son los diagramas causales. La industria del transporte de carga se compone de varias variables. Inicialmente, partimos de una compra de vehículos nuevos, cuando hay una compra de nuevos vehículos y más vehículos en el mercado. Eso significa que se pueden ofertar más toneladas y que eso, combinado con las toneladas que se demandan para transportar, nos configura las toneladas que efectivamente se pueden llevar. Más toneladas llevadas hace que el factor de utilización o el uso que le damos a los carros sea mayor. Como el uso es mayor, hay mayores utilidades y con más utilidades compro más vehículos nuevos. Estas relaciones me forman el ciclo 1 o ciclo de refuerzo de ampliación de capacidad. Las utilidades dependen no solamente de cuánto uso los carros, sino de los costos, tanto fijo como variable, y del precio por tonelada que se recibe por cada tonelada transportada. Asimismo, cuanto mayor cantidad de vehículos haya en el mercado, mayor será la huella de carbono de estos vehículos. Las toneladas ofertadas no dependen solamente de cuántos vehículos hay en el mercado, sino de qué tan eficientes son esos carros. Y esa eficiencia depende de varias variables, pero entre ellas de los tiempos muertos o tiempos en los que los vehículos no pueden rodar. Las toneladas demandadas dependen básicamente de la dinámica del país. Cuanto mayor crezca el país, mayores toneladas tendrán que moverse haciendo uso de los vehículos. Sin embargo, las toneladas ofertadas también disminuyen el factor de utilización de los vehículos, así que hay un doble efecto. Por un lado, se incrementan las toneladas llevadas, pero al mismo tiempo, si hay un exceso de oferta, el factor de utilización va a disminuir. Efectivamente, la diferencia entre las toneladas ofertadas y las demandadas nos configura una brecha de mercado y esa brecha de mercado nos configurará el precio por tonelada que el mercado está dispuesto a pagar, apegándonos al principio de la oferta y la demanda. Ese precio por tonelada hará que cuando el precio por tonelada que paga el mercado spot es muy alto, las empresas que transportan sus bienes a través de este medio de transporte estarán tentadas a salirse del mercado
Por su parte, cuando las utilidades del mercado son muy altas, las utilidades que perciben quienes están afuera del mercado también son altas. Es decir, hay una percepción de que ese mercado es rentable. Esa percepción, que surge con cierto retraso, hará que nuevos agentes entren al mercado y nuevos agentes estarán comprando nuevos vehículos que agregarán dinámicas al mercado. Los vehículos no se quedarán para siempre en el mercado. Los vehículos saldrán eventualmente y se volverán vehículos en desuso en la medida en la que la edad de la flota sea muy alta. Cuando los vehículos son muy viejos, estarán más propensos a volverse vehículos en desuso. La edad de la flota dependerá de la vida útil recomendada y también tendrá un impacto en la huella de carbono, de manera que la huella de carbono dependerá no solamente de cuántos vehículos hay. La edad de la flota también depende no solo de la vida útil recomendada por el fabricante, sino de las utilidades del mercado. Cuanto mayor sean las utilidades, menor será la edad de la flota porque ocurrirán recambios con mayor frecuencia, de manera que no se permitirá que los vehículos envejezcan hasta el límite de su vida útil si las utilidades son buenas para el mercado. Flotas muy viejas harán que los costos variables del transporte sean mayor, porque será mayor la cantidad de combustible consumido, el mantenimiento realizado, las llantas usadas y otras variables. Sin embargo, la edad de la flota podría también disminuir el costo fijo, de manera que flotas muy viejas tendrán un costo fijo pequeño, asociado a depreciaciones, amortizaciones, gastos de banco, impuestos y otras variables que disminuyen conforme la edad de la flota se hace mayor. Finalmente, la edad de la flota afecta también la eficiencia que tienen los vehículos. Cuando las flotas son muy antiguas, la eficiencia de los vehículos disminuye. Este es un ejemplo de cómo podríamos entender una industria, la industria del transporte de carga, haciendo uso de una herramienta que se llaman diagramas causales. Por supuesto, no es la única herramienta, también podemos construir diagramas conceptuales, mapas mentales y diagramas de objetos, entre otras varias herramientas. También es posible que esta sea una visión del transporte de carga. Otro investigador, otro analista, otra empresa tendrá tal vez una visión distinta de la industria. Estos diagramas se pueden complicar tanto como uno quiera. Pueden resultar sencillos o pueden resultar diagramas que son más difíciles de entender que incluso el contexto real. Cuando nos sintamos satisfechos con el diagrama, tendremos una mirada agradable del negocio. Es posible que quisiéramos seguir trabajando en el diagrama y llevarlo aún más lejos, pero por ahora pensemos sobre lo que haremos con este diagrama. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Como buenos analistas de datos, estaremos trabajando con datos que describen cada uno de los elementos que hay en ese diagrama. Luego parece natural comenzar a mirar cada elemento y preguntarse de dónde proviene la información sobre ese elemento y comenzar a determinar si se posee o no la habilidad para unir datos de la misma manera como el diagrama lo mostró. Como pueden imaginarse, estos diagramas pueden realmente complicarse. Las posibilidades de comenzar un diagrama en un día y terminarlo ese mismo día son realmente bajas. En general es un proceso iterativo que comienza con unas ideas, se debaten, se quitan elementos, se agregan elementos, se cuestionan relaciones y en últimas, después de mucho conversar sobre la industria por conocedores y expertos de la industria, se llega a un acuerdo. Lo importante es comenzar con elementos básicos que estamos seguros que van, cuyas relaciones tenemos completamente claras y luego revisar el modelo con tiempo para mirar qué otras cosas se pueden agregar que reflejen mejor el contexto de la industria de la empresa que queremos mapear. Es útil también encontrar un experto en la industria o un experto de la empresa con quien puedan debatirse las ideas expuestas en el diagrama y se pueda compartir el conocimiento generado por el mismo. Por último, hay que recordar que los negocios y las industrias cambian constantemente. Se espera que los elementos fundamentales del modelo no cambien mucho, pero probablemente conforme pasa el tiempo es posible hacer actualizaciones sobre este tipo de diagramas que muestren cómo han cambiado los detalles, cuáles relaciones han surgido nuevas, qué elementos se han agregado, qué elementos han desaparecido y finalmente se pueda tener una visión actualizada del contexto y el entendimiento del negocio.